encargado del vaqueo, en este caso del capítulo de nefrodesemiología. Hemos visto más o menos los temas que se les ha encargado y planchas de otros años, y en base a eso sí hemos armado algunas preguntas y estas diapositivas. Y vamos a tratar de hacerlo un poco rápido y también diciendo lo más importante de cada tema. Y me gustaría que participen. Va a haber aquí preguntitas y en base a eso pues pueden ir contestando. Entonces, vamos aquí con la primera pregunta. Un momento. ¿Ya? Y entonces aquí vamos con la primera pregunta respecto al tema de ITU, que nos dice pues que una paciente mujer de 53 años desde hace 3 días presenta fiebre mayor a 38, escalofríos, molestias al orinar como ardor y dificultad para miccionar, cansancio, y su orina se ha tornado de color marrón. No presenta antecedentes relevantes al realizarse, y en el examen físico se encuentra que la presión arterial es de 126/82 y la frecuencia cardíaca es de 85, la frecuencia respiratoria es de 21, la saturación es de 98, la temperatura es de 37.8, lo cual vemos que está elevado. Y de acuerdo al caso presentado, se le pide que señalen la respuesta correcta. ¿Alguno, pues, leyendo estas claves, puede dar alguna respuesta? Lo pueden escribir por el chat. A ver, dentro de las respuestas tenemos que se trata de una cititis complicada, ya que presenta síndrome miccional acompañado de manifestaciones sistémicas, o que la paciente presenta SIRS, ya que presenta más de 2 criterios clínicos, por lo que es necesario el tratamiento con antibiótico-terapia de forma empírica, o se trata de pielonefritis aguda leve o moderada, la cual se manifiesta con síndrome miccional más manifestaciones sistémicas, y si al realizarle la puño-percusión lumbar el resultado es negativo, se podría apoyar el diagnóstico de ITU alta. Bueno, más o menos en base a esos, ¿cuál podría ser la respuesta? Ya. Bueno, para avanzar, vamos aquí ya a ir respondiendo que, bueno, analizando clave por clave, ¿no? Pero la primera nos dice pues que es una cititis complicada, ya que presenta el síndrome miccional más manifestaciones sistémicas. Y sí, la paciente sí tiene el síndrome miccional, ¿no? Que son estos síntomas de una ITU baja, y también tienen las manifestaciones sistémicas. Pero eso más nos indicaría que se trata de una ITU alta, o sea, una pielonefritis, no de una cistitis complicada. Luego nos preguntan respecto a los criterios SIRS. Bueno, no presenta los criterios SIRS. Si es que recuerdan, ¿no?, cuáles son los criterios. Ahí tenemos, por ejemplo, la temperatura mayor de 38, menor de 36, la frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20, los leucocitosis más de 12.000, o también los leucocitos disminuidos menos de 4.000. Y también pues la presión parcial de CO2 menos de 32. Entonces no cumple con estos criterios. Luego también tenemos lo de un caso de pielonefritis aguda leve moderada, ya que se manifiesta con un cuadro de síndrome miccional más manifestaciones sistémicas. Claro, esa sería la respuesta. Tiene la clínica justamente de ello. Y si al realizarle la puño-percusión lumbar el resultado es negativo, apoya el diagnóstico de ITU alta. Bueno, más bien si el resultado sería positivo, apoyaría el diagnóstico. De igual manera, si es negativo, no podríamos descartar una ITU alta. Entonces, ya ahorita, pues revisando un poco más el tema de ITU, podemos ver pues que cuando hablamos de una ITU es todas esas infecciones que están relacionadas pues con el aparato urinario. Y en este caso, pues pueden involucrar la uretra, la próstata, la vejiga, los uréteres, o incluso pues ya cuando es alta, los riñones.
se va a presentar más que nada en los extremos de la vida y hay una mayor predisposición en las mujeres porque la uretra es corta por los cambios hormonales y por la proximidad que existe con el ano. Y es importante aquí también analizar los factores de riesgo, ¿no? Además de la edad, además del sexo, tenemos, por ejemplo, la actividad sexual, anomalías estructurales en el riñón, por ejemplo, anomalías también en los uréteres, el uso de sonda y no estar cambiando la sonda y también la presencia de diabetes mellitus. Entonces, todos estos son factores de riesgos para la ITU, que hace pues que ya se instaure. Y dentro de la etiología, lo que más deben recordar justamente es con esta mnemotecnia PEC. Pero ahí la cosa más común es Escherichia coli. Eso es lo que sí o sí se debe saber. Pero pues también tenemos otros, ¿no? Como el Proteus mirabilis, que está asociado a los cálculos de Struvita, y el Klebsiella pneumoniae, que está asociado a, bueno, más que nada a infecciones intrahospitalarias. Pero también pues vamos a tener otras. Entonces, esta clasificación que vamos a mostrar acá es casi lo más importante de ITU, ¿no? La ITU baja es cuando afecta a la vejiga y la uretra. La ITU alta, riñón y uretra. Y también lo podemos clasificar según la gravedad. Por ejemplo, si es no complicado simple, eso va a suceder, por ejemplo, en personas inmunocompetentes, que tengan un tracto urinario sin ninguna alteración anatómica, o si se trata pues de una infección aguda. Pero ya lo vamos a clasificar como una ITU complicada si se trata de una mujer embarazada. También si se trata pues de un varón, ya que esto podría estar asociado a otras patologías como la hipertrofia benigna de próstata. Y si está asociada a alguna anomalía, ya sea anatómica o funcional, como una uropatía obstructiva, o por ejemplo una retención neurológica o falla renal. En estos casos ya van a ser una ITU complicada. Luego tenemos que también lo podemos clasificar según frecuencia, si es una ITU no recurrente o recurrente. La recurrente que es lo que tenemos que recordar principalmente, son 2 episodios de ITU en 6 meses o 3 en 12 meses. Entonces, recordando esta clasificación, que sería lo más importante, es que ya podemos responder la mayoría de las preguntas. Luego vamos a tener otra pregunta, que es acerca de una paciente mujer de 30 años que va a ingresar con dolor lumbar unilateral. La puniopercusión lumbar es positiva, tiene fiebre, escalofríos, malestar general, disuria moderada, tenesmo vesical, la tendencia a la oliguria, orina oscura, leucocitosis, desviación a la izquierda y también tiene leucocituria, hematías abundantes en la orina. Y bueno, ¿cuál sería la conducta inicial? Tomar hemocultivo y urocultivo, iniciar con cobertura antibiótica amplia, solicitar hemograma, hemoglobina, hematocrito, bioquímica, examen completo de orina, radiografía de tórax, hidratación, analgésicos antipiréticos o tomografía renal de urgencia. Aquí también, ¿cuál podría ser la respuesta? Bueno, aquí la respuesta sería la de tomar un hemocultivo y un urocultivo. Bueno, podemos hablar también de las otras, ¿no? Aquí, por lo que estamos viendo, ya se trataría también de una ITU alta, porque va a tener tanto la puniopercusión, el dolor lumbar, la puniopercusión lumbar positiva, tiene los síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar general, pero también tiene los síntomas del síndrome miccional. Entonces aquí justamente nosotros podemos ver qué son los datos que nosotros debemos de recolectar en un paciente con sospecha de ITU. Vamos a ver tanto los síntomas de una ITU baja, como son los del síndrome miccional. Por ejemplo, disuria, ¿no? Que es este dolor al orinar, la poliacuria, que es el aumento de la frecuencia, la urgencia urinaria, que es esta necesidad inminente de ir al baño, o de por sí el dolor, pero sin síntomas sistémicos.
ahí pues hablamos de una I2 baja. Pero ya cuando se presentan síntomas sistémicos y hay una mayor afectación, como el dolor en flancos, náuseas y vómitos y fiebre. Pero también podemos encontrar otros datos, como hematuria o neumaturia, que eso ya nos estarían hablando después de otras patologías que podrían estar asociadas. Entonces, esto se encuentra en la anamnesis, todo lo que se debe preguntar al paciente que tiene. Ya luego, respecto al examen físico, acá hay dos puntos importantes, ¿no? Que es tanto la búsqueda de dolor, ¿no? En los puntos renoureterales, ya sea con la palpación o la percusión de estos puntos, que justamente si es que puede llegar a desencadenar dolor, esto ya nos indica o nos orienta hacia el diagnóstico de una pielonefritis aguda, ¿no? Y acá vamos a tener tanto los superiores como los inferiores. Entonces el superior nos va a corresponder más que nada esta unión, ¿no? De la pelvis renal con el uréter, y el inferior de la porción distal del uréter, o sea, justo cuando está a punto de entrar a la vejiga. Entonces, eso es lo que podemos ver, ¿no? El dolor a la palpación del tracto de los uréteres, mientras que en la puño-percusión lumbar, más que nada ya buscamos pues alguna afectación tal cual lumbar, alguna afectación renal, ¿no? Debido a la ubicación que es del riñón, ¿no? A nivel del retroperitoneo, a nivel del D12 y L3, en donde se hace pues la percusión bajo el ángulo costovertebral. Y en este caso, pues si es dolorosa, sospecharía de una pielonefritis. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en un examen físico. ¿Y cuál sería nuestra conducta? Sería, pues, más que nada ya luego confirmar el diagnóstico, ¿no? Y saber de qué patógeno se está tratando. Entonces, lo más recomendado es tomar un urocultivo. Y también, pues, se puede complementar con un hemocultivo si es que ya se ve que hay una afectación más sistémica. Lo recomendable sería iniciar con cobertura antibiótica amplia, no para nada, porque no sabemos con qué germen nos estamos topando. Si es una mujer de 30 años, lo más probable es que sea un E. coli. Entonces, iniciar de esa forma no es lo recomendado, más bien puede provocar resistencia a largo plazo. Solicitar hemograma, hemoglobina, hematocrito bioquímica, examen completo de orina, radiografía de tórax. Bueno, el hemograma me parece que ya se lo habían pedido incluso. También el examen completo de orina, parece que ya hay datos de este. Entonces, ya mejor es confirmar el diagnóstico con urocultivo. Y el resto de exámenes son casi necesarios, ¿no? A menos que ya la paciente pues, presente más clínica sistémica, en ese caso sí vamos a necesitar un poco más de información acerca de la bioquímica. Luego tenemos, por ejemplo, indicar hidratación amplia, analgésicos y antipiréticos. No sería lo recomendado, ¿no? Acá, como se trata de una infección, hay que tratarlo actuando contra el patógeno. Lo de hidratación más analgésicos podría ser más recomendado para, por ejemplo, un cólico, ¿no? Un cólico renal o litiasis. Y tramitar una tomografía renal de urgencia también sería innecesario, ¿no? Una urotema en todo caso sería indicada para litiasis. Entonces, un poco deducible quizá la respuesta, ¿no? Hemocultivo y urocultivo. Finalmente, acá vamos a ver un gráfico que nos hace recordar las principales diferencias, qué es lo que más se debe distinguir, ¿no? Cómo diferenciar una I2 alta de una I2 baja. Como ya vimos, en la baja se afectó uretra, vejiga, próstata, en la alta el parénquima renal. Y los síntomas de la baja va a ser principalmente el síndrome miccional, que ya hemos hablado, y la alta ya es una afectación más sistémica. Y los signos, pues en ambos puede haber la puño-percusión lumbar positiva, pero pues es más probable que sea en la I2 alta. Y los puntos renouretelares también positivos, junto a otros signos, ¿no? Como fiebre, dolor en las fosas renales, etc. Una I2 baja se puede complicar en una I2 alta, más que nada pues porque la principal vía de infección es la vía ascendente. También puede ser por vía hematógena, pero la principal es la ascendente, entonces puede llegar a convertirse en una I2 alta. Y una I2 alta ya puede desencadenar otras cosas como un absceso renal o incluso sepsis. Esto es en cuanto a I2. Ahora vamos a ver otras preguntas respecto a enfermedad renal crónica, que también es un tema muy importante. Nos dice, ¿no? Sobre la enfermedad renal crónica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Las glomerulonefritis primarias son la principal causa. Los pacientes pueden ser asintomáticos y no presentar complicaciones con una filtración glomerular menor de 30. La poliuria y la nicturia son uno de los primeros síntomas debido a la disminución de la capacidad
de concentración del riñón, hay hipercalemia en una tasa de filtración glomerular menor a 60. La alcalosis metabólica es una de las principales complicaciones. Esta es una de las preguntas. Acá ya tenemos otra, ¿no? De un varón de 55 que hace 3 meses presenta cansancio, hiporexia, prurito, cursa con náuseas y vómitos hace 5 días, se encuentra pálido. La presión pues vemos que está aumentada, tiene edema facial, también edema en miembros inferiores. Y pues si vemos que el sodio está normal, el potasio también, la urea sí está aumentada, la creatinina también está aumentada, la hemoglobina está disminuida. El calcio, bueno, según veo está disminuido y la aparato hormonal aumentada. Y me dice que pues en la ecografía se muestran 2 riñones de 8 centímetros con cortezas delgadas. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica? ¿No? Y ahí me dan varias alternativas. Entonces, si pueden dar una respuesta por el chat. Si no, pues vamos avanzando también ya con la respuesta. Bueno, primero acá no podemos ir hablando acerca de las causas, ¿no? Algo que ustedes tienen que recordar sí o sí es que la diabetes es una de las primeras causas de enfermedad renal crónica, es la causa más común. Luego ya tenemos a que le sigue la hipertensión y luego ya la glomerulonefritis. Pero la principal causa es la diabetes, entonces esa no sería la respuesta. Y luego, pues, acerca de la definición de enfermedad renal crónica, ¿no? Que hablamos de una ERC cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y la depuración de creatinina. Pero esta tiene que ser durante 3 meses o más. Y eso va a implicar que la tasa de filtración glomerular sea menor de 60 o hay alguna evidencia de daño renal, lo cual podemos ver con la albuminuria o también con datos de una biopsia normal. Entonces, la albuminuria, pues, por ejemplo, esto también lo podemos ver acá, que tendría que ser 30 miligramos. Entonces, con estas evidencias ya podemos decir que estamos frente a una ERC y este concepto sí tiene que quedar clarísimo, igual junto con las principales etiologías. Dentro de cómo se relaciona, pues, con los mecanismos que llevan a la lesión renal, algo que pues, se tiene que recordar es que inicialmente pues hay una afectación, ¿no? Ya sea por cualquiera de estas causas. Y la reacción inicial del riñón va a ser hiperfiltrar para tratar de compensar este daño. Va a haber una hiperfiltración inicialmente. Entonces, esto va a desencadenar, como dice aquí también una de las alternativas, poliuria y nicturia, que son uno de los principales síntomas, porque hay esta hiperfiltración compensatoria. Entonces, sí, esto es debido a la disminución de la capacidad de concentración del riñón, pero ya luego esta misma hiperfiltración llega a afectar pues al riñón e incluso también a los pocitos y eso pues causa ya más daño, ¿no? Y esto se puede ver en los exámenes como el de la albuminuria. Entonces, en cuanto a la B, los pacientes pueden ser asintomáticos y no presentar complicaciones con una tasa de filtración menor de 30. Bueno, cuando ya es menos de 30, ya estarían pues en enfermedad renal crónica de por sí, así que no, aquí ya habría clínica, que como vamos a ver acá, la clínica es sistémica y es una afectación total, entonces aquí sí ya habría clínica. Y este cuadro acerca de la clasificación de la enfermedad renal crónica sí se lo sugiero que lo aprendan, porque siempre viene en media interna, viene en cirugía, viene en semiología y viene también en el de salud, así que lo recomiendo al 100%. No, que va de 15 en 15. Son 1, 2, 3, 3A, 3B y el 4 y el 5. Y va de 15 en 15. Menos de 15, 15 a 30, 30 a 45, 45 a 60, luego ya 60 a 90 y más de 90. Entonces, esto sí lo tienen que saber. Y pues ya hablamos de una falla renal terminal cuando es menos de 15, ¿no? Incluso ya podría ser una indicación para diálisis. Hay hipercalemia clínica con una tasa de filtración inferior de 60. Generalmente esta complicación ya se presentaría en un estadio mucho más avanzado. Y me dice que las alcalosis metabólicas son una de las principales complicaciones. No sería, ¿no? Porque justo cuando la enfermedad renal crónica pues va a afectar a todas las funciones que tiene el riñón. Dentro de ellas el balance de sodio, lo cual hace pues que se retenga sodio y también se
Eso es lo que lleva a que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que lleva a contribuir más retención de sodio, más retención de agua, por lo tanto sobrecarga de volumen, que es justo lo que lleva al edema, incluso también contribuye a la hipertensión arterial. También hay menor excreción de potasio, lo cual lleva a hipercalemia y puede desencadenar arritmias. También no se excretan bien los ácidos, entonces, ya que no se excretan bien los ácidos, esto se acumula y lo que causa es una acidosis metabólica. Entonces, lo cual se puede tratar incluso con bicarbonato, si es que llega a cierto punto. También debido a que no se activa la vitamina D de forma adecuada, hay una menor absorción del calcio y un aumento del fósforo. Entonces, esto lo que va a causar es finalmente el hiperparatiroidismo secundario y se empeora el terciario incluso. También hay una menor producción de la eritropoyetina, lo cual puede llevar a anemia. Entonces es una afectación sistémica y pues no sería la calosis metabólica, sino sería la acidosis metabólica. Entonces esto aquí la respuesta sería la C, ya que inicialmente hay hiperfiltración. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, como ya mismo vimos que la creatinina está aumentada, incluso nosotros acá con la fórmula de seca de EPI o que en la que ya que tengo el dato de la edad, tengo el dato de la creatinina, puedo sacar la tasa de filtración glomerular. Y me parece que si lo saca, sale menos de 30. Así que sí estaría en enfermedad renal crónica. Y pues ha tenido esto desde hace 3 meses. Entonces, sí, sería una enfermedad renal crónica. Luego, en cuanto a la anemia, bueno, vemos que obviamente si tiene anemia, la hemoglobina está disminuida. Y según las constantes corpusculares, pues esta sería una anemia normocítica y normocrómica. Claro, porque están 82 y 30. Una anemia normocítica normocrómica. Y justamente ese es el tipo de anemia que suele desencadenar la enfermedad renal crónica. Y pues en este caso no es solo debido a la disminución de eritropoyetina, ¿no? Porque de por sí en las enfermedades crónicas hay otro mecanismo, ¿no? Debido a la hepcidina que también genera anemia. Y finalmente, hiperparatiroidismo. En este caso, el hiperparatiroidismo en la enfermedad renal crónica es secundario. Y eso también lo podemos ver acá. Hay 3 tipos de hiperparatiroidismo, ¿no? El primario, el secundario y el terciario. El primario es cuando las glándulas paratiroides están afectadas como tal. Por ejemplo, un adenoma o una hiperplasia, que no es el caso. Mientras que el secundario ya generalmente y la causa más común va a ser la enfermedad renal crónica. Y esto es debido a que va a haber una hiperplasia, ya que hay una menor absorción de calcio y mayor cantidad de fósforo por la enfermedad renal crónica, ¿no? Que es justamente esto se da porque a nivel renal se debe activar el calcitriol, que es la vitamina D activada, para que haya pues una mayor reabsorción de calcio y mayor eliminación del fósforo. Además, pues también, ya que no se activa de forma correcta la vitamina D, el calcitriol, eso hace que no se absorba bien a nivel intestinal el calcio, ni el fósforo incluso. Y también hace que a nivel de los huesos no haya una buena reabsorción del calcio. Y entonces eso en general hace que el calcio disminuya y pues es una afectación sistémica, ¿no? También a nivel de intestinos, a nivel del hueso y a nivel renal. Entonces ese es el hiperparatiroidismo secundario, que es el que va a estar presente, ya que pues esta disminución, ¿no? Esta hipocalcemia y esta hiperfosfatemia que está en la enfermedad renal crónica va a llevar a una hiperplasia de las glándulas paratiroides. Mientras que también puede existir el terciario, que se da cuando no se ha corregido, ¿no? El secundario y es pues ya uno refractario, que ya se da generalmente en el estadio terminal de la enfermedad renal crónica, en donde pues la paratormona también va a estar súper aumentada y el calcio ahí también. Pero entonces generalmente con lo que deben quedarse es que la hiperparatiroidismo secundario es el que está presente en la enfermedad renal crónica. Entonces aquí la respuesta sería la C. Entonces acuérdense de normocítica, normocrómica, hiperparatiroidismo secundario. Finalmente vamos a tener esta pregunta acerca de una mujer con diabetes mellitus de tipo 1 que ingresa a emergencia por malestar general, dolor abdominal tipo cólico, diarrea y vómitos.
El examen físico está omnibulada, tiene signos de deshidratación severa y respiración de Kussmaul. Los gases arteriales muestran bicarbonato de 4, el cual pues, bueno, ya lo podemos ir analizando. pH de 6.9, CO2 está en 20, sodio 142, bueno, ese sí está normal. Y el cloro está aumentado, 110. Y me piden cuál es el diagnóstico. Bueno, cuando estemos frente a una pregunta de ácido base, sugiero que la aborden de la siguiente manera, como lo indica aquí en el gráfico de aquí al costado. Para empezar, ustedes deben tener en cuenta cuáles son los valores normales, ¿no? Que el pH va de 7.35 a 7.45. El bicarbonato más o menos es 24 más menos 2. El CO2 de 35 a 45. Bueno, acá también tenemos el exceso de base. El sodio 135 a 145, el potasio 3.5 a 5.5, el cloro, que eso sí también es muy importante, 105. Entonces ustedes deben tener en cuenta estos valores para poder analizarlo. La lectura del ABA debe iniciar sí o sí con el pH, ¿no? Determinar si es que el pH está alterado o no. Si es que está fuera del rango, probablemente sea pues un estado descompensado, ya sea una acidosis o una alcalosis. Pero si está dentro del rango, no necesariamente indica que el paciente obviamente está normal. Puede ser una alteración compensada. Entonces, lo primero es analizar el pH. Luego de eso, lo recomendado es analizar el bicarbonato. Por ejemplo, en este caso no vamos a seguir este algoritmo. Tenemos el pH de 6.9. Eso nos indica que pues, más que nada se va para el lado de la acidosis. Entonces, aquí tenemos que, como ya hemos determinado que se trata de una acidosis, nos vamos a analizar el bicarbonato. Primero vemos, ¿está disminuido o no está disminuido? El bicarbonato en este caso está, sí, súper disminuido, entonces nos vamos para este lado. Si está disminuido, se trataría de una acidosis metabólica. Si no está disminuido, no es que está aumentado, sino no disminuido, una acidosis respiratoria. Posteriormente ya vamos a analizar lo que es el CO2. El CO2, pues hay que ver, está normal, aumentado o disminuido. Y si está, pues, aumentado, se trataría de una acidosis mixta. Si está normal, es una acidosis metabólica descompensada. Pero si está disminuido, ¿no? Que es la reacción que se esperaría, ya que se están acumulando, pues, eh, ácidos, ¿no? En el cuerpo. Se espera que, pues, salgan ácidos del cuerpo, ¿no? Que en este caso sería a través del CO2. Entonces, esa sería una compensación. Y vemos que, pues, el CO2 está disminuido, está con 20. Si está disminuido, está compensado o parcialmente compensado. Entonces, ese es el algoritmo que yo les recomiendo. Analizar el pH, luego el bicarbonato, luego el CO2. Y en base a eso vemos si está compensado o no. Y justamente en base a este análisis es que ya hemos llegado a una respuesta. Entonces, esa es la forma en la que recomiendo analizar el AGA, al menos para los exámenes. Bueno, y ahora pues también vamos a hablar acerca de la importancia, ¿no? De por qué se debería saber también el valor normal del cloro, porque eso nos podría indicar un poco más, ir un poquito más allá, ¿no? Del diagnóstico. Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es que con este valor de cloro, potasio y sodio podemos hallar el anión gap, ¿verdad? Y el anión gap, si es que lo recuerdan, va a ser esta diferencia entre los cationes y los aniones no medidos, los cuales deberían, la diferencia entre cationes y aniones en general, pues debería ser igual, ¿no? Por el principio de electroneutralidad. Pero lo que queda es justamente esos aniones no medidos. Y esto va a estar entre 4 a 2. Entonces se obtiene sodio menos bicarbonato más cloro. Y en base a esto, pues yo puedo ver que el anión K puede ser normal o elevado. Y acá lo más importante recordar que es que el anión K va a estar normal si es que el cloro pues aumenta. Pero va a estar elevado si es que va a aumentar principalmente estos aniones no medidos. Entonces, aquí lo que también recomendaría es que se aprendan sí o sí las causas del anion gap normal. Que me parece que para eso hay una mnemotecnia en inglés. Anion gap normal. Que es la de Goldmarks. Goldmarks, sí, es para el anion gap elevado. La memotecnia de Goldmarks, ¿no? Que el Gold nos indica la etilenglicol
oxiprolona, lactato LDL o D-lactato, metanol, aspirina, también enfermedad, falla renal, rabdomiólisis y cetoacidosis. Entonces, ya recordando esto, se puede abordar un poco mejor las preguntas. Incluso acá podemos ver, ¿no?, que la mujer que está pues padeciendo esto tiene diabetes de tipo 1, entonces probablemente se trate de una cetoacidosis. Entonces ya estaríamos hablando de una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Entonces, pues ya por ahí iría la respuesta. Es importante recordar entonces este concepto de anión GAP y principalmente recordar las causas, tanto de ambos, pero se puede recordar con esta memotecnia, ¿no?, las causas del anión GAP elevado. Y bueno, aquí justamente tenemos, ¿no?, una de las causas de anión GAP elevado es la cetoacidosis, pero también tenemos, por ejemplo, el normal, dentro de ellos, por ejemplo, la diarrea o la enfermedad, también puede ser la enfermedad renal. Y bueno, estos van a ser las manifestaciones sistémicas. Pero ya para no pasarme el tiempo, ahora ya voy a dar pase a mi compañera Mafer.